Bien, buenos días nuevamente, estimados alumnos y estimadas alumnas. Gusto saludarles nuevamente. Les informo la clase está siendo grabada nuevamente y queda disponible en el portal Team. Repito una vez más, les aconsejo que descarguen los videos porque si no, cada cierto tiempo se borran en el portal Team. Bien, retomando el tema de lo que habíamos visto, les quiero darle y lo demás se los voy a dejar de tarea para empecemos a trabajar con herencia, que es el otro concepto importante. La pregunta era cómo hacer los métodos. Entonces, los métodos podríamos haberlo hecho de esta manera. Por ejemplo, si hacemos el método estudiante que recibe la lista, de nuevo vamos a recorrer, vamos a devolver un entero. Entonces, en el fondo es copiar esto que está acá. Esto yo podría pedir en la lista y hacer el recorrido de la lista. Pido el dato aquí en la lista, pido el dato acá y mando a la función. O sea, lo que debería hacer es esto. Pescar esto que está acá y... Puse el celular, mi celular en silencio, ahora sí. Pesco todo esto que está acá y eso tendríamos que hacerle una modificación a ese sistema. Veamos cómo sería. ¿Ya? Aunque podría ser todo acá. Todo, completo, íntegro. Control C y lo copio acá. Y veamos qué nos dice el sistema. Ya, veamos, control B. Ya. De partida, aquí hay que hacer unos arreglos. Hay un arreglo aquí. Es control se hace con shift, flecha para allá. Ahí sí. Ahí está. De partida, en ID. Ojo, observen un detalle ahí. Me está poniendo ID. ¿Por qué me lo puso con... Acuérdense, estoy en la clase. Ojo, estoy en la clase. No estoy en el main. Estoy en la clase. ¿Por qué me puso el ID con de color verde en NetBeans? Porque cree que es el atributo de la... Cree que es el atributo de la clase. Y no. Yo quiero que sea una variable independiente. Entonces le voy a poner int eso. Ya. Con eso automáticamente digo. Pero tengo otro problema. Miren lo que hay ahí. ¿Qué tengo ahí? br.readline. ¿Qué estoy haciendo ahí? Una lectura por consola. Y la lectura consola se logra con esto. Con esas dos instrucciones que están ahí. Entonces, dos instrucciones que están ahí, tengo que copiarlas y pegarlas acá. Dentro del método, para que me tome la estructura. Ahí está. Y me dice si aquí quiero importar las librerías, las importo. Listo. Está listo, solucionado eso. Pero me falta algo más. Porque tengo que hacer una lectura por consola. Y al hacer la lectura por consola, necesito esto. Y eso también tiene que ir acá. Control C, control V aquí. Buscar, throw exception. Y también importo eso. ¿Se fijaron que en el fondo estoy trasladando, entre comillas, el método main? Lo estoy trasladando a la función. Ya. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy creando un método que me retorna, que me lee el dato, lo lee correspondiente y lo busca. Observen lo que está haciendo aquí la función. ¿Qué hace la función? Si la función es -1, el estudiante me va a retornar un valor. Yo no necesito eso. Necesito que me devuelva simplemente el valor de la posición, nada más. Entonces, para hacer eso, simplemente le digo esto. Terminado el ciclo, le digo esto, return post. Fíjense en lo que convertí el método, return post. ¿Está bien eso? ¿Lo explico de nuevo? Sí, profe, por ¿Aló? favor, porque me perdí yo, que me perdí. ¿Los demás? Sí, Cuéntenme. sí. ¿Lo explicamos de Sí, nuevo? por favor, repetirlo. Ya, sí, bueno, ya. De nuevo.
¿Dónde estoy? Partimos de lo siguiente. Eso es lo principal que necesito que sepan. ¿Dónde se está creando el método? En la función, es un método, se está creando en la clase estudiante. ¿Ven que estoy aquí en la clase estudiante? Sí, Estoy en la clase estudiante. Aquí se está creando el método llamado buscar, que devuelve un entero. ¿Qué va a devolver? Va a devolver la posición del objeto donde yo que ando buscando. La posición. Si está en la posición 0, en la 1, en la 2. Acuérdense que antes teníamos a Fabián, que estaba en la posición 0, teníamos a Sebastián en la 1, podría tener a Melanie en la 2, podría tener que ser a Carlos en la 3, etcétera. Puedo tener todos los objetos. Entonces, el post me va a devolver eso. ¿Qué estoy haciendo acá? Ahí. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy leyendo, pidiendo al usuario el ID que quiero buscar. Pero como esto es una lectura por consola, necesito, Java te exige esas dos clases para poder hacer la lectura por consola, igual que en el main. Igual que en el main. También en la clase anterior algunos me hablaban del escáner, también puede ser con escáner, no hay problema. ¿Qué es lo que hago con eso? Hago eso. Le permito para que haga la lectura por consola normal. Pero la lectura por consola además exige el throw exception, que es lo que va aquí en el main. Fíjense que aquí va el throw exception. Cuando hago lectura por consola, esto debe ir y esto debe ir, sí o sí. Entonces estoy trasladando estas dos instrucciones que están aquí, las estoy trasladando acá, a la función. Ahí está. Hago la lectura. Hago la lectura. Le estoy pidiendo al usuario el ID que él quiere buscar. Y parto una variable en -1. Y empiezo a buscarlo. Pregunta, ¿qué pasa si termina todo el ciclo? Si termina el ciclo y no lo encontró. La variable post nunca va a cambiar de dato. Entonces va a devolver un -1. Correcto. ¿Qué pasa si lo encontró? ¿Necesita recorrer toda la lista? No es necesario. no, Simplemente no es aquí muy le todo. digo return i al tiro. Claro. Punto. Return i al tiro. No post i. O lo que puedo hacer también aquí es esto. Borro eso y aquí le digo esto. -1. Es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Debería. Claro, es lo mismo. Fíjate, empiezo a recorrer la lista. Empiezo a recorrer la lista. Si lo encuentro, Mm. si esta respuesta es verdadera, Pero retorna un i. retorna en la posición que está. Pero si recorre todo el ciclo y no lo encuentra nunca, retorna un -1. Ya, ahora la pregunta del millón. ¿Cómo llamo a esta función desde el main? Esa es la otra función. Ya está creada la función. ¿Se dan cuenta que la creé una sola vez? Ahora la pregunta es, ¿cómo llamo a la función desde el main? ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamo? Desde ST, ¿no? Claro. Aquí, efectivamente, aquí voy a hacer esto. Voy a poner esto con comentario. Voy a dejar todo esto con comentario, slash asterisco slash. ¿Ya? Ahí está. Entonces voy a usar la misma variable que está ahí. Post, control C, control V. Post va a ser igual aquí. Va a ser igual a la función que Tengo que creó. llamar a la función, ¿cierto? Perfecto. ¿Y la función dónde está? En la clase estudiante. ¿Cómo me comunico con la clase estudiante? A través de la instancia llamada ¿cuánto? ST. Entonces, ¿qué le digo acá? Digo esto. ¿qué? ¿Buscar? Buscar se llama, ¿no? ¿Está bien? Exactamente, la Buscar varias función se veces. llama buscar, pero además tengo que mandarle la lista. ¿Se dan cuenta que le estoy mandando la lista? Sí, sí, sí. ¿Se dan cuenta que le estoy mandando la lista? Entonces ahora, en post, ¿qué va a quedar en post? ¿Qué devuelve el método? El método devuelve un -1 si no lo encontró, o la posición donde está. Entonces aquí, ¿cómo se llama?
llamo a la función, le mando la lista. ¿Qué lista? La lista que está aquí en el main. Esta lista. Esa lista le estoy mandando. Esa. Que es de tipo ArrayList. La recibe la clase estudiante y retorna. Entonces la variable post que está aquí, esta variable post que está aquí, va a quedar ¿qué cosa? El valor de la posición de que me va a devolver la lista. Si devuelve un -1 no lo encontró, si no, lo retorna y lo elimina. Pregunta, ¿puedo repetir esto mismo que está aquí para buscar aquí? ¿Esto? ¿Se dan cuenta de la utilidad? ¿Se dan cuenta de la utilidad de crear la función o no? Me evito de reutilizar el código. Me evito, perdón, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuestión? ¿Cómo se llama? Duplicar el código. Lo llamo la función. Ahora lo último. Pregunta. ¿Cómo haría la función buscar con esto? ¿Cómo lo hago? La función buscar que me retorne un objeto de tipo estudiante. ¿Cuál debería ser el cambio que tendría que hacer? ¿Qué creen ustedes? Fíjense que aquí estoy retornando una posición. Si esta respuesta es verdadera, ¿qué debería retornar? Hagan cuenta que esto lo voy a copiar aquí arriba. Aquí estoy devolviendo un entero, estoy devolviendo la posición donde está la persona que quiero buscar, pero aquí voy a devolver un objeto de tipo estudiante. Un objeto de tipo estudiante. Por lo tanto, esto es parecido a lo que está ahí arriba, pero no igual. ¿Cuál debería ser el cambio? ¿Cuál cree usted que debería ser el cambio? Devolver el get, digo el punto get y no. Devolver el aquí, en vez de retornar y, yo debería devolver esto. Ah, ¿Qué hay en lista.getI? ¿Qué es lo que hay ahí? objeto. Un objeto de tipo estudiante. Y si recorrió toda la lista y no lo encontró, ¿qué debería devolver? Menos Un uno. null. Un null. Ah, casi. Casi, casi. Aquí debe ser un return null. Y aquí debería ser un return. ¿Qué cosa? Return lista.getI, ¿cierto? Ahí está. Pero estas instrucciones es si yo copiara todo esto, ¿dónde? Aquí arriba, aquí. Se los dejo de tarea, chiquillos. Inténtenlo hacer solito. Inténtenlo hacer solito. ¿Estamos? ¿Complejo? ¿Se marearon un poquito, no? ¿Se marearon un poco? ¿Me puede explicar de nuevo un poquito? Que justo me Ya. llamaron, no alcancé a escuchar nada. Lo último que dijo. Ya. Aquí está el método que está en la clase estudiante que busca a una persona y retorna en qué posición está la persona en la lista. Eso es lo que hace el método. El objetivo era cómo tendríamos que hacer esto para que en vez de retornar la posición, retorne el objeto tipo estudiante. Entonces, es parecido, es copiar esto mismo que está aquí, copiarlo aquí. Pero la única diferencia es que en vez de devolver una posición, va a devolver un objeto. Entonces, ¿qué tendría que cambiar? Ese return list debería cambiarse por return lista.getI. Y aquí, y en vez de retornar un -1, retornar un null. La pregunta del $1.000.000. Si ustedes se van al main, en el main fíjense que aquí hicimos esto. Post, hicimos esto. Post igual st.buscar lista. Post es una variable entera. Ojo con eso. Donde yo, si aquí tendría que hacerlo similar, pero yo lo que retorna debería ser un objeto. O sea, lo debería recibir el objeto. Ojo con eso. El objeto. ¿Y el objeto dónde está? El que le va a devolver esta función. Se los dejo de tarea. Se los voy a solucionar, pero prefiero que lo traten de hacer ustedes. Yo lo voy a solucionar, pero la otra semana. ¿Ya? Para que
le den una semana al ejercicio que lo tenga. O si me pueden ubicar en la 6 y ahí, profesor, lo hice y me lo pueden mostrar de una carrera. ¿Ya? Eso está. Bien, vamos a ir a herencia ahora, chiquillos, ¿ya? A herencia. Y vamos a crear un nuevo paquete aquí. New packet. Se llama ejemplo 9. Herencia. Ahí está el packet y vamos a crear una clave, una clase. Vamos a ver cómo es el tema de la clase. Vamos a crear una clase llamada sumar dos números. Este típico clásico ejercicio que yo les hago a mis estudiantes, ¿ya? Que eso con eso lo logran entender. Creo que casi al tiro. Creo. ¿Ya? Ya. Ya. Esta clase va a tener dos atributos de tipo entero. Private, int, no, doble, pongámosle doble. Doble, ya, número 1 y número 2. Les recuerdo que pueden declarar private doble num1, después punto y coma, private doble num2, punto y coma. Modelo de clase. Declarado los atributos. Java. ¿Qué declaró ahora? ¿Qué declaró ahora? ¿Qué es lo que viene al tiro? El construct. Los constructores. Los Sí, dos el constructores, exactamente. El constructor, insert code, el constructor, con parámetro, insert code, el constructor, sin parámetro. Ya. ¿Y qué vienen después? Los getter y setter. Los pueden declarar las dos cosas, ¿eh? Getter y setter al tiro. ¿Ya? Y te crea el getter y después te crea el getter con el setter, getter por atributo, lo va haciendo por atributo. Pero exactamente lo mismo, puedes crear los getter primero y después los setter. ¿Se dieron cuenta que en este ejercicio que está acá, aquí, la utilidad del get, ¿se dieron cuenta que aquí usamos el get o no? Perdón, el get ID, ¿se dieron cuenta de ese detalle, no? Que llamamos al accesador. ¿Por qué lo tuvimos que llamar al accesador? Porque el atributo está declarado de tipo Sí, sí. privado. Exacto. Ese es el tema. Por eso ese es el tema. Si Python no hace esto, no lo hace, pero ojo, Python puede declarar atributos privados también, por si acaso. No es, los declara. Ojo con eso. Ya. Vamos acá y vamos a crear solamente un método llamado public doble, se llama sumar 2. Sumar 2. Y este método lo único que va a ser un return num1 más num2. Nada más. Un ejercicio súper simple, nada del otro mundo. Nada del otro mundo, ¿no? Ya, vamos a crear el main de esto. New Java class, el main. Vamos a crear el main. No lo voy a hacer con lectura por consola porque ustedes después lo pueden hacer. Sin más que nada, me interesa explicar el concepto. Public static void main y ahí está. Maravilloso. Ya. Public static void main. Ya. Quiero llamar al método. ¿Cómo lo hago? Desde el main. ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo primero que tengo que crear? Una instancia ¿Una de instancia? tipo, la instancia, sumar dos números, la vamos a llamar S2. Punto y coma, y después le vamos a decir S2 es igual a un new sumar, y le voy a traspasar dos valores. Ya, le voy a traspasar, qué sé yo, un 100 y un 200. Les recuerdo que cuando yo hago esto, ¿con quién me estoy comunicando? Con el constructor. No se olviden nunca ese detalle. Me estoy comunicando con el constructor. Estoy comunicando con el constructor. Entonces aquí estoy llamando al constructor
con parámetros. En el fondo, cuando hace eso, le está traspasando esos valores a la clase. Le está traspasando en este caso el valor 100 y 200 a la clase. Perfecto, maravilloso. ¿Ya? Y ahora quiero mostrar la suma. ¿Qué le digo? South, le digo, la suma es, y le muestro ese 2.sumar. Sumar 2. Ya. ¿Qué me debería mostrar el método? El main. ¿Qué me debería mostrar? El método main. ¿Qué debería mostrarme? Analicemos de nuevo. Lo voy a separar en dos pantallas. También te permite hacer en NetBeans hacer eso. Cuando yo hago esto, bueno, lo primero hago esto, declaro la instancia llamada S2, pero ahí no le estoy dando valor inicial, solamente la estoy declarando. Aquí la estoy inicializando. Al hacer eso me estoy comunicando con el constructor de la clase y le estoy traspasando el 100 y el 200, por tanto el 100 llega al atributo 1 y el 200 llega al atributo 2. En este momento el atributo disnum1 tiene un 100 y el disnum2 tiene un 200. Al hacer esto, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy llamando al método sumar 2 a través de la instancia. Y el método sumar 2, ¿qué es lo que está devolviendo? La suma de los dos valores. Nada más que eso. Por lo tanto, ¿qué me debería mostrar esto? 300. 300. Efectivamente, veamos si me muestra 300. Yo lo ejecuto. Lo ejecuto, ¿ven? La suma es 300. ¿Por qué me puso 300.0? Porque es flat, ¿no? Porque es float. Exactamente. Bueno, Java tiene atributos float, pero aquí normalmente se trabaja con doble, pero puedes trabajarlo con float, no hay ningún problema. Ya. Hasta ahí ningún problema. Esto también yo los datos los puedo pedir por consola, pedirle al usuario que lo ingrese por consola, pero ahí tengo que agregarle la buffer reader, el throw exception, todas esas cosas para poder hacer la lectura por consola. Ya. La pregunta que nace ahora del $1.000.000, mis queridos alumnos. El $1.000.000. Pregunta. Pregunta mía. No quiero sumar dos números. Quiero sumar tres números. ¿Qué hago? Escucho sus opiniones. Pueden ponérmelas por el chat, etc. Ahora quiero sumar tres números. Ya no quiero sumar dos números. Está muy fome. Quiero sumar tres. ¿Qué hago, mi querida alumna y mis queridos alumnos? ¿Qué hago? Vamos, escucho sus opiniones. Sebastián, dime. ¿Se podría hacer otro método o también se podría hacer una lista? ¿Ya? ¿Qué otra alternativa hay? ¿Y los demás criquitos están durmiendo? Chuta. ¿Ah? Chuta, chuta, chuta. ¿Ya? ¿Una clase con números? Sí, por ahí va la idea. Miren, a algunos de ustedes seguramente se le ocurrió, profesor, muy fácil, agreguemos un atributo más, número 3. Sí, puedes hacer eso. Pero los lenguajes orientados a objetos, Python incluido, C#, C++, ya correcto, y ya incluso JavaScript te permiten herencia. ¿Qué significa? Te están diciendo, usted ya tiene una clase que suma dos números. No la altere, no la modifique. Cree una nueva clase que defina un nuevo atributo. Y esa clase la vamos a llamar sumar tres números. Sumar tres números. Así la vamos a llamar a la clase. Ahí está mi clase sumar tres números. Ya voy a cerrar ahí. Cerrar el mail. Ahí está mi clase sumar tres números. Pero esta clase, sumar tres números, va a heredar de la otra. Voy a declarar un atributo aquí, private
Si veis, doble número 3. Le puse el número 3 para que se guíen, pero perfectamente le puedo haber puesto también número 1. Ya, solamente le estoy poniendo num 3. Perfectamente podría haber usado los mismos números que acá. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y no pasaría nada. ¿Por qué? ¿Por qué no pasaría nada, chiquillos? ¿Por qué no pasaría nada? Como dijo profe, no escuché. A la clase sumarte el número le puse num 3, pero perfectamente le puedo haber puesto num 1 o num 2, usar los mismos nombres que aquí, y no pasaría nada. Pero no sería una buena práctica de programación, y no pasaría nada. ¿Por qué? Porque son variables que están definidas en clases distintas. Por lo Sí, tanto, son no, privadas. no hay problema con eso. Ya, declaro, pero aquí ¿dónde está lo bonito? Aquí yo le voy a decir le voy a decir, ¿cómo se llama? A Java le voy a decir que la clase esta va a heredar de esto. ¿Y cómo se hace la herencia? A través de la sentencia que se llama extend. Extend. ¿Se acuerdan cómo se hacía la herencia en extend? Sumar dos números. Ya. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Que la clase sumar tres números va a heredar de esta clase. Y que herede significa que puede acceder a todos los atributos y a los métodos de la clase. Perdón, a todos los métodos de la clase. Eso es lo que puede hacer él. Sin ningún problema. Voy a acceder a los atributos. Al hacer eso, por lo tanto, ¿qué viene? Definir el atributo. Pero aquí voy a definir el constructor. Insertemos el constructor. Constructor. Y miren lo que me hace. Mira lo que hace Mira lo que hace eh, el NetBeans. Me muestra dos tipos de constructores. Me dice, ¿cuál es el que usted quiere crear? ¿Ya? Se lo hace por defecto. Si yo le coloco generate, él me genera ese constructor, el normal. No quiero ese constructor. Yo quiero otro constructor. Veamos lo que genera ese constructor vacío. ¿Me sirve? Sí, podría yo dejarlo. Dejémoslo mejor, ¿ya? Constructor vacío. No me afecta en nada. Botón derecho, insert constructor, constructor. Veamos si creamos esto que está aquí. Veamos qué me hace con eso. Yo le digo eso, y genero, no me hizo nada. Ya lo generó el mismo. No hizo absolutamente nada. Si yo le digo insert code, constructor, selecciono aquí y selecciono ahí, no me deja. No me deja, no me deja. Ah, no me está dejando porque ya creé un constructor vacío. Ahí está, ahora sí que sí. Ahí está. Miren lo que hizo él. ¿Cuántos constructores tengo? 3. 3. Uno sin Pero, profe, parámetros, uno sin parámetros, uno solamente exclusivo del atributo num3 y otro, miren, uno con 3 parámetros. Número 1, número 2, número 3. Ya. ¿Cuál es el que vamos a ocupar? Vamos a ocupar este, que está aquí. Esto no está malo que los dejen, pero el que nos va a servir a nosotros es este. Lo voy a dejar marcado acá. ¿Ya? Este es el importante. ¿Ya? Ese es el constructor importante. ¿Qué es lo que está pasando técnicamente? La clase sumar tres números, que es clase hija de la sumar dos números, ya, va a recibir tres parámetros. Ahí está. Número 3, número 1 y número 2. Pero le va a decir que quiere que los parámetros número 1 y número 2 se los mande a la clase padre a través de la sentencia super. Al hacer super.num1, num2, le está mandando los valores. Entonces, ¿qué hace el super num1? Le está mandando los valores ¿a quién? Al constructor de la clase sumar dos números. ¿Qué hago después? Instancio solamente el atributo número 3. Por lo tanto, esto me permite a mí crear un método llamado public sumar 3.
Y este método sumar 3 va a retornar, ¿qué cosa? Quiero que me retorne la suma de los 3 números. Pero los 3 números, ¿cuáles son? Ah, public doble, me faltó el doble ahí. Public doble, ahí sí. ¿Cuáles son los 3 números? Num3 tiene que ir sí o sí. ¿Por qué sí o sí? Porque es el atributo de esta clase. Pero el número 2 y número 1 no está aquí. No están aquí. ¿Dónde están? En la clase padre. Aquí está la clase padre. Y el método que me retorna eso es sumar 2. Por lo tanto, yo le voy a decir a través de la sentencia super, es decir, super, punto, y le digo sumar 2. En el fondo, ¿qué le estoy diciendo? ¿Sabe qué? Tráigame el resultado de la suma 2. Y el resultado de la suma 2 va a ser los valores que yo le mandé con el super. Y me lo va a sumar con el número 3. Veamos el main. ¿Qué tendría que hacer el main ahora? El main ahora se va a comunicar con la otra clase. Y eso lo vamos a hacer a través de un S3. S3. Va a ser un, perdón, sumar, ahí sí, sumar S3. S3 es un new. Ahora sí, S3 es un new. Sumar S3. Y le voy a traspasar 3 parámetros. Voy a traspasar el 1000, el 5000 y el 8000. Estoy inventando valores. Aquí yo me estoy comunicando con el constructor de la clase sumar 3 números que está aquí. Con ese constructor está recibiendo 3 parámetros. Número 3, número 1 y número 2, que son los valores que yo le estoy mandando. 1000, 5000 y 8000. Pero el 5000 y el 8000 van a ir a parar ¿a dónde? A la clase hija, a la clase padre, perdón, que está aquí. Y al hacer eso, logro hacer esto. Miren qué maravilloso. South, la suma es, y le digo esto, S3 punto sumar 3. Miren, eso lo voy a dejar con comentario para que no se confundan. Lo pueden mantener, pero lo voy a dejar con comentario para que no se confundan. Lo ejecuto. ¿Y qué suma me debería dar ahora? ¿Cuántos 1000 más 5000 son 6000 y más 8000 son 14000? La suma es 14000. ¿Explico la triangulación mejor o no? ¿La explico? ¿Quedaron colgados? Más o menos. Complejo, Explíquelo, ¿ah? por favor. ¿Ah? Esto es ¿Podría herencia, sí. explicar? Sí, lo voy a explicar completo de nuevo. Lo voy a explicar de nuevo ahora completo. Mira, mira. Voy a quedar aquí el main. A ver, voy a poner esto, lo voy a tirar ahí. Y el main lo voy a tirar por acá. Ahí lo voy a tirar. Voy a tirar el main. Ya. Vamos clase por clase. Mire, por favor. Concéntrense en la clase sumar 2 números. Nada más que eso. Esta es mi clase padre. ¿Ya? La clase padre es sumar 3 números. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esta clase? Define 2 parámetros. Ahí están los 2 parámetros. Número 1 y número 2. Define el constructor. Define el constructor con parámetros, constructor sin parámetros. Y dentro de esta clase, crea un método llamado sumar 2. ¿Qué hace este método? Simplemente retorna la suma de 2 números. Si la clase recibe, como lo hicimos recién aquí, si la clase recibe el 100 y el 200, ¿ya? 100 y el 200, ¿qué le devuelve como resultado? 300. O sea, este método que está aquí devuelve 300. Eso es lo que hicimos recién. Nada más. Observen eso. Si yo me comunico con esa clase, lo voy a ejecutar.
Voy a ejecutar. Miren lo que está pasando, lo que pasa. ¿Ven? Que devuelve el 300. Ahí está. Concéntrense en eso nomás, en 300. Devuelve los 300. Perfecto. Es decir, control Z, control Z, control Z, control Z. Ya. Perfecto, pero ahora yo les pregunté a ustedes, ya no quiero sumar 2 números, quiero sumar 3 números. Entonces, para hacer eso, hago lo siguiente. Me obligo a crear una clase nueva, pero esta clase nueva va a heredar de la anterior, de esta, que está aquí. ¿Cómo se hace la herencia? Declaro la clase y le digo extend hereda de sumar 2 números. ¿Qué significa esto en herencia? A ver, recuerden un poquito cómo se hacía esto en Python. Yo tenía 2 clases, se los voy a recordar un poquito aquí en Python. Vamos si está por aquí el ejercicio. A ver si lo tengo por aquí. Por aquí tengo herencia. Ahí está herencia. Miren esto. Miren, el mismo ejercicio se los hice a ustedes cuando tuvimos clase. ¿Ven? Suma 2. Y después hicimos esto. Miren. Suma 3. Ah, ahí está. Miren. Suma 3, suma 2. Esto lo hicimos en clase el año pasado, chiquillos, cuando estuvieron conmigo. Así que esto está. Lo mismo, este mismo esquema que está aquí, lo estoy haciendo ahora en Java. Entonces, con esta instrucción que está aquí, le estoy diciendo, sabe que X va a heredar. Y fíjense que declara un solo atributo y un número 3. ¿Por qué? Porque quiero sumar 3 números, ya no quiero sumar 2, quiero sumar 3. Pero no voy a repetir el atributo número 3 aquí. No voy a hacer esto. ¿Por qué? Por principio de herencia, porque la clase, ya tengo una clase que suma 2 números. Entonces, que crea un atributo, pero ¿cuál es la diferencia? Que el constructor de esta clase, que se llama clase hija, el constructor va a tener 3 parámetros. 1, 2, 3. Va a recibir 3 parámetros, los 3 números que quiere sumar. Pero los parámetros número 1 y número 2 se los va a mandar a la clase padre. Le va a pedir ayuda a la clase padre. El super num1, num2 hace que estos valores num1 lleguen al constructor de la clase aquí. Entonces, la triangulación, ¿cuál es? El main se comunica con esta clase, le manda los 3 parámetros, estos 1000, 5000, 8000, que lo recibe, el 1000 lo recibe en un 3, el 5000 lo recibe en un 1, el 8000 lo recibe en un 2. Pero la clase hija, al sumar 3 números, le manda el número 1 y el número 2, es decir, el 5000 y 8000 se los manda a la clase padre. ¿Qué hace la clase padre? Suma los 2 números. 5000 más 8000 son 13000. Y eso prepara listo el retorno de esto. Al hacer eso, el main, ¿qué es lo que hace? Ya, una vez que termina eso, llama al método sumar 3 números, al método sumar 3, que está aquí. Pero el método sumar 3 toma el atributo de la clase más el método, fíjese, con super.num3, num2, perdón, estoy mandando el valor de la suma del 5000 más el 8000. Esta es la triangulación. El main se comunica con la clase hija le pide la ayuda a la clase padre y la clase padre, ¿qué es lo que hace? Le devuelve el resultado a la suma y al devolver el resultado a la suma, ¿qué hace? El resultado completo se lo devuelve al main. Esa es la triangulación. Esto es herencia, chiquillos. Así se trabaja la herencia en Java. ¿Se le aclaró un poquito más el tema? Cuéntenme. Escucho sus comentarios. Sí, profe. ¿Los demás? ¿Las demás? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Sí, ¿Demás? Perfecto, ya. Esto mismo yo también lo puedo aplicar. ¿Qué pasa si yo quisiera sumar ahora 4 números? ¿Qué tendría que hacer? Una clase nieta. La clase padre es sumar 2 números, la clase hija es sumar 3 y la clase nieta sería sumar 4. Ya 4 números. Y la clase, fíjense lo que pasaría, sumo 4 números. La clase nieta hereda de la hija hereda de la padre. Y como la nieta hereda de la hija
Y la hija de la madre, la nieta también hereda de la madre. Herencia múltiple. Entonces, perfectamente puedo hacer sumar esto con 3 números. Entonces, veamos cómo sería esto, pero ya con un ejercicio no, no corresponda, sino que un ejercicio de otro estilo. Por ejemplo, yo puedo tener una herencia, por ejemplo, con eh, trabajador sueldo, por ejemplo. Podría tener otro ejemplo. Le voy a poner herencia y le voy a poner herencia 2. Entonces voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Grabamos. Vamos a cerrar esto. Grabamos. Ya vamos a crear un nuevo packet. New packet. Ejemplo 9. Ejemplo 10. Ejemplo 10. Un bajo. Vamos a ponerle herencia 1. Herencia 1. Oh, me lo tiró para arriba. Y eso es justo lo que no quería que hiciera. Veamos, ya. Cambiemos estos nombres entonces. Refactor. Rename. El ejemplo 01. Refactor. Démosle un segundito. Y empiezo a cambiar estas cositas. Ahí estamos. Listo. Ejemplo 3. Más que nada para mantener el orden, ¿ah? Sí, más que nada para eso. Refactor. Tararararán. 4 refactor. 5. 6. Refactor 7. Refactor y el 8 y el 9 estaríamos. El 8 y el 9. Ahí sí. Ahí me quedo ordenado ya. Y aquí vamos a crear 3 clases. Vamos a crear New Java Class. Vamos a crear una clase sueldo. Sueldo y vamos a crear una clase trabajador. Ya. Pregunta del millón para ustedes. Pregunta del millón para ustedes. ¿Hago que sueldo herede de trabajador o trabajador herede de sueldo? ¿O da lo mismo? ¿El trabajador hereda el sueldo? Por eso les pregunto, ¿qué creen ustedes que debería ser lo más lógico? ¿Sueldo hereda de trabajador o trabajador hereda de sueldo? ¿Cuál es la clase principal? Trabajador. Trabajador. Entonces lo lógico sería que sueldo herede de trabajador, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? Una pregunta como duda, ¿ustedes están solamente escuchando la clase o están trabajando a la par conmigo? ¿O alguno de ustedes? Estoy trabajando y escuchando La su clase. clase. Yo solo Perfecto. escuchando. Solo escuchando, ¿ya? Todos están escuchando la clase, ¿cierto? Ya. O sea, Y en si ocasiones veo la clase. solo, ya, solo escuchando, perfecto, ya. Pregunta. Ya, definamos una clase de trabajador. A ver, ¿qué cosas podría tener un trabajador? Un ID, un root, apellido, nombre, un cargo podría ser, ¿no? Ya voy a crear atributos chiquititos, ¿ya? Cosa que no nos compliquemos tanto, ¿ya? Vamos a crear un private int ID. Vamos a crear un private ya, string root. String root. ¿Por qué string?
¿Podría definirlo entero? INT root y string el dígito verificador. ¿O Por los los puntos puntos? y los guiones. Por el guión, efectivamente. Root, apellidos, nombre. Apellidos, no. Ahí está, tengo 3 atributos. Ya, y voy a poner un y me faltó un atributo. El cargo. Cargo. Perfecto. Ahí tengo los 3 atributos. Perfecto. Maravilloso. ¿Ya? Maravilloso eso. Perfecto. ¿Qué hago ahora? El constructor. El constructor, efectivamente. ¿Ya? El constructor. Insert code. Insertemos el constructor con parámetros. Y el constructor sin parámetros y los getters, etc. Constructor, los getters, etc. Perfecto. Ahí está el getter setter, constructor con parámetros. Ahí está mi clase de trabajador, bonito. ¿Algo más que agregarle a la clase de trabajador? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué debería tener yo? Gracias. ¿Qué debería tener? El sueldo, ¿no? ¿Perdón? El sueldo. Todavía Eso no, va. pero no, pero Ahí. estoy hablando exclusivamente de la clase de trabajador, estimado. ¿Qué otro dato debería tener yo en la clase de trabajador? ¿O qué otro método? Necesito un método que me muestre los datos del trabajador, ¿o no? Sí, ¿Estoy bien, o no? ¿Es correcto Sí, sí. eso? Sí, por sí, supuesto. profe. Debería tener un método que me muestre los datos del trabajador. Perfecto. ¿Ya? Y debería ser un pulley string o un pulley boy. Ya. Les voy a dejar una tarea interesante aquí, ¿eh? Una tarea interesante. Insert code. Miren el método toString. Miren lo que hace el método toString. Dos tareas en una. ¿Qué hace el overdrive? Eso se llama sobreescritura. Sobreescritura, exactamente, ¿sí? Y miren lo que hace el método. Miren para el lado. Miren lo que hace. El toString. ¿Sabes lo que hace eso? Esto te devuelve al tiro el string. ¿Se acuerdan de la función str de Python? El def str. No, se me olvidó. Ya. Bueno, Python tiene aquí, cuando tú creas el constructor, cuando tú creas un constructor, tú puedes crear esto. Puedes hacer esto. Def, por ejemplo, str. Esa función. ¿Ya? El str es el equivalente al toString. ¿Qué es lo que hace el str? Te devuelve todo, te devuelve todo, todos los atributos de la clase, pero de forma de string. Eso es lo que hace. Es la única diferencia. Nada más, pero esa es la función str. Se usa bastante en algunas cosas y lo otro importante, que esto tú si gustas, lo puedes devolver. Lo puedes, ¿cómo se llama? Modificar, si gustas. Tú puedes modificarle, hacerlo como tú quisieras, en ese sentido. En el fondo es más que nada para guiarse. Entonces vamos a hacer un public. También puedo hacer un public string. Vamos a hacer un public voy, no body, mostrar trabajador. Vamos a mostrar al profesor. Y vamos a hacer puro source nomás. Source, /n, datos del o la trabajador o trabajadora. Ya. Source, pongamos que tenemos el ID, ¿cierto? Ya, ID, quiero mostrar el ID. O también puede ser this.id, da lo mismo.
Sort, apellidos. Hoy se me cambió. Entonces esto lo voy a cambiar también para allá. Con tabulador yo juego, ¿ah? Hago eso con tabulador, por si acaso. Más apellidos. Sort.nombres. Nombres. Nombres. Apellidos. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué me está grabando A, P? Ah, me falta una L ahí. Apellidos. Apellidos le puse. Get apellidos. Método get apellidos. 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 Ahí sí. Ya. Me había comido una L. Después tengo Source, ¿qué era? ¿Lo recargo? Parece. No, el root. Ah, falta el root aquí. Da lo mismo el orden, ¿no? Sin más que nada que lo vea. Root. Root y root. Root. Y sería cargo. Más cargo. Maravilloso. Maravilloso. Listo. Estamos listos. Si nosotros probamos esta clase a través del main, probamos esta clase a través del main, vamos a crear un main ahí. New, Profe, Java class, main. Dígame. le faltó cambiar apellido en el toString. En tu string. Ah, gracias. Gracias. Apellido. Ahí está. ¿Ya? Si hago acá main, grabamos. Estamos. Y en el main, y yo creo. Ahora lo siguiente, borremos ahí un poquito. Borramos ahí un poquito. Hacemos el public static void main. Y vamos a crear una clase trabajador. Trabajador, vamos a ponerle T es igual, entre comas, después T es igual new trabajador. New trabajador. Y vamos a mandarle unos datos. El ID 123, un root 11223344-5. Apellido, qué sé yo, Gómez. Nombre Felipe. Y un cargo, ya suponte tú que tiene un cargo de administrativo. Ya, tengo solamente eso. No se olviden, punto y coma. Y quiero mostrar los datos del trabajador. Entonces llamo al método t.mostrarTrabajador. Hasta ahí es lo mismo que hemos hecho siempre. t.mostrarTrabajador. Si yo ejecuto eso, ahí está la persona. Datos del trabajador. Démosle un segundito, chiquillo. ¿Ya? Con eso, automáticamente, ya tengo el trabajador. Pero ahora yo quiero agregarle el sueldo a esta persona. Sueldo. Y el sueldo va a tener dos ítems de sueldo. Muy simple, el sueldo base y un bono. Nada más. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces decir que además que me muestre aquí el objetivo que me muestre el sueldo y el total del sueldo. Eso es lo que quiero que haga. Pero para eso voy a, ¿cómo se llama? A crear una clase de sueldo que va a heredar de trabajador. Entonces aquí vamos a crear la clase de sueldo. Vamos a crear la clase de sueldo. Private. Ya. Sueldo base y un bono. Nada más, son los dos atributos que va a tener la clase. Private, perdón, int. INT.
Creamos el constructor. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Antes de crear el constructor, le vamos a decir que esta clase va a heredar STEM trabajador. Ahí. Por tanto, al hacer eso, la clase sueldo pasa a ser clase hija de la clase padre trabajador. ¿Qué significa que herede? Significa que la clase sueldo puede recurrir o llamar todos los métodos de la clase padre. Todos. Los métodos, no los atributos. Los métodos. No puede decir, puede acceder, qué sé yo, a los getter, puede acceder a los setter, puede acceder al método toString, al método mostrar, a todos estos datos que están aquí. Entonces, para eso le vamos a decir que va a heredar. Y al hacer eso, vamos a construir el constructor. Hacemos insertar code, constructor. Vamos a marcar eso y lo vamos a marcar aquí. ¿Ya? Generar. Y, ojo, no me faltó un detalle aquí. Sorry. Faltó esto. Insertar code, constructor, seleccionamos eso. Ahí sí. Y ahí sí que me crea todos los atributos. Pero el constructor que vamos a usar nosotros va a ser ese. Ese es el constructor que vamos a usar nosotros. ¿Ya? Para que lo sepan. Por tanto, este si bien es cierto es útil, no lo vamos a usar mayormente. El que interesante es este, se lo voy a marcar. ¿Qué está haciendo este constructor? ¿Qué está haciendo este constructor? ¿Qué creen ustedes? Recibe los datos de la clase sueldo, pero además de eso recibe los datos de la clase trabajador. Y los datos de la clase trabajador se los envía a la clase trabajador a través de la herencia. Eso es lo que está haciendo el sistema. ¿Ya? ¿Cómo creo esto dentro de la clase? Pero antes de eso vamos a crear un método. Eso lo voy a dejar con asterisco, que no lo vamos a usar mayormente. Vamos a crear un método que se llama public, que muestre los datos del sueldo. ¿Y cómo se llama eso? Public void mostrar sueldo. Vamos a mostrar los sueldos. Repito, quiero mostrar el sueldo del trabajador más los datos del trabajador. Delante aquí creamos a Felipe Gómez con sus datos, pero además quiero que Felipe Gómez mostrar los sueldos de Felipe Gómez. Entonces, para hacer eso, la clase mostrar sueldo, lo primero que debería hacer es mostrar los datos del trabajador y después los datos del sueldo. Pero los datos del trabajador yo los tengo aquí en la clase trabajador. Ahí están los datos. Este método llamado mostrar trabajador me muestra los datos del trabajador. Por lo tanto, yo le puedo decir a la clase mostrar sueldo como es hija de trabajador, le digo esto. Super.mostrar trabajador. Lo primero que hacer, al hacer eso, ¿qué es lo que está haciendo él? Está llamando a este método. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ir a la clase trabajador y lo está llamando ahí directamente. Miren qué maravilloso. Nos llama. Y ahora voy a mostrar los datos del sueldo. Le digo esto. South, ya, datos del sueldo. ¿Cuál era el sueldo base? ¿Era, no? ¿O no, chiquillos? ¿Sueldo base? ¿Sí? ¿Estoy bien o no? Sí. Sueldo. Ponéis sueldo. Vamos a mostrar el sueldo base. Sueldo base. Voy a mostrar el bono. Tuvo un bono. Ahí está un bono. Vamos a escribir el bono. Y quiero mostrar el total de sueldo. Entonces puedo declarar una variable local llamada total que me sume el sueldo base más el bono. Y me muestre los datos. Diga south, total, sueldo, total. Ya. Listo. Estoy creando herencia. ¿Qué voy a modificar ahora? Voy a modificar el
main. Voy a modificar. Voy a dejar esto con comentario. El main se puede seguir comunicando con la clase trabajador, no hay ningún problema en eso. Se puede seguir comunicando con la clase trabajador. Lo puede hacer sin problema. Pero aquí lo lógico es que el main se comunique con la clase hija, porque la hija se comunica con la padre. Entonces simplemente le digo esto. Sueldo S. ¿Sí, coma? Y le digo S es igual a un new sueldo. Y miren, al hacer new sueldo, miren lo que hace él. ¿Qué me está mostrando ahí? Los datos del trabajador, de la clase trabajador. Los dos primeros, ojo, los dos primeros que me está mostrando ahí son estos. Eso. El sueldo base y el bono. Entonces, vamos a poner que el feliz, vamos a poner aquí que gana, tiene un sueldo base de 600.000 pesos y tuvo un bono de 100.000 pesos. Este es el ID, 1, 2, 3, y repito los mismos datos que están ahí arriba. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. El señor Gómez, don Felipe, y tiene un cargo de supervisor. Ya, punto y coma. Ahora quiero mostrar los datos del trabajador. ¿Cómo lo hago? Con su sueldo, ¿cómo lo hago? Ese punto mostrar sueldo. O el Exactamente. nombre de la. Ese punto, mira, mostrar. Y fíjate que me muestra los dos métodos, el mostrar sueldo y mostrar trabajador. ¿Por qué puede hacer eso? ¿Por qué ese puede llamar a los dos métodos? El mostrar sueldo está en la clase sueldo, pero el mostrar trabajador está en la clase trabajador. ¿Por qué? Por la herencia. Por la herencia, exactamente. Gracias a la herencia puede hacer eso. Mostrar trabajador. Y miren qué maravilloso esto. Esto es. Miren lo extraordinario de esto. Miren. ¡Oh! Me faltó un detalle. ¿Qué pasó aquí? Mostrar trabajador, pues sí. ¿Mostrar cuánto? Sueldo. ¿Te fijaron que no me tocó error al mostrar trabajador o no? ¿No me tocó Sí, sí, error? sí. Lo llamo al tiro. Pero ahora sí mostrar sueldo. Miren qué bonito. Miren. Esto es herencia, chiquillos. Ojo, la herencia está en todos los lenguajes de orientación a objetos, ¿eh? No solamente en Java. Python también la tiene. Y nosotros les recomiendo que tomen el recuerdo y le den una mirada a los ejercicios que hicimos el semestre pasado, ¿ah? Por si acaso, no, esto fue el año pasado, ¿no? ¿Cuánto tuvimos clase con ustedes? ¿El primer año? Al principio del 2022, ¿cierto? Sí. Exacto. ¿Ya? Esto es herencia, chiquillos. Esto es herencia. Para que lo sepan. ¿Ya? Aquí estamos. Herencia. A ver, ¿qué me está quedando de ver con ustedes? Yo me estoy guiando por... A ver. Pregunta. ¿Creen ustedes que puedo hacer una colección con un modelo de herencia? ¿Puedo crear una array list? Debería poder hacerse. Por eso le estoy preguntando. Estoy preguntando a ustedes. ¿Puedo crear una lista hacia un modelo con herencia? Yo Sí, creo que sí. sí. Sí, por Sí. supuesto. Claro que sí. Yo puedo crear aquí por ejemplo, puedo crear un array list. Un array list. Pregunta, ¿de tipo trabajador o de tipo sueldo o da lo mismo? Debería dar lo mismo. ¿Qué dicen los demás? ¿Quién hace la herencia? La clase sueldo, ¿no? La sueldo se comunica con trabajador. ¿Estoy bien o no? Sí, sí, sí. Sí, ¿cierto, no? Trabajador. Ya. Estamos, entonces, hecho eso, perfectamente debería ser hacia la clase hija.
Basta y sobra que yo cree esto. Un array list de tipo sueldo, una lista de tipo sueldo ahí. Es un new array list. ¿Ya? New array list. Entonces, con eso, automáticamente, array list. ¿Qué ventaja tengo con eso yo? Acuérdense, cuando marque error, botón derecho, fix import, repara importaciones, y automáticamente el que le hace, importa la librería. Ya. ¿Qué estoy haciendo aquí? Es un new array list, ¿no? Es punto y coma acá. Ahí sí. Ya. ¿Qué ventaja tengo yo de definir una clase tipo sueldo? Porque sueldo es hija de trabajador. Por tanto, automáticamente, si yo creo objetos de tipo sueldo, estoy creando también objetos de tipo trabajador. Cuidado, ¿puedo crear un array list de tipo trabajador? Pregunto. Sí, sí se puede, solo que Sí, no va a tenerlo el sueldo. claro, solo que muy bien, excelente, no voy a tener sueldo. Sigamos. ¿Se acuerdan de la dependencia que hicimos acá? No, por aquí está, hicimos dependencia, ¿no? Ahí está. ¿Se acuerdan ahí que hicimos dependencia? Ahí, en ese ejercicio. Pregunta, ¿puedo crear herencia con dependencia? Pregunto. ¿Qué cría? ¿Puedo Creo que crear sí. un modelo de clase que tenga una clase trabajador? La clase trabajador que tiene una dependencia a esa fecha y sueldo hereda de trabajador. ¿Puedo hacer eso? Creo que sí. No creas, también se puede. ¿Ya? Les dejo esa inquietud, chiquillos. ¿Ah? Ya. ¿Cómo anduvimos hoy día? Ya. La próxima semana ya estamos, les voy a dar un ejercicio más de esto, los voy a plantear, se los voy a tener listito para que ustedes lo vean, se los voy a explicar y después vamos a partir ya la otra semana, vamos a partir, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con interfaz gráfica. Que eso es lo que me interesa también, que vean ustedes y manejemos, estemos a la par. ¿Cómo anduvimos hoy día en la clase, chiquillos? Cuéntenme. Ojo, para crear interfaces gráficas vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a ir creando las interfaces gráficas ahí. ¿Eh? Esto que está acá, ¿cómo se llama? Se los voy a subir ahora luego, en unos minutos más se los subo al portal. Mejor lo subo al tiro, ¿no? Tanto, lo subo al tiro. ¿Ya? Deme un segundito, voy a cerrar aquí. Aquí. Ojo, vamos a crear una parte 3 que ahí vamos a empezar a trabajar con interfaces gráficas. Vamos a hacer interfaces gráficas, me falta por ver modelo vista controlador, interfaces gráficas, vamos a ver todo lo que es cómo se trabajan los botones, los text field, los radio button, los checkbox, los checklists, todo ese tipo de cosas y vamos a hacer ejercicios con eso para que se vayan practicando. Una vez hecho eso, les voy a enseñar cómo se maneja, cómo se llama el modelo, cómo asociar un modelo de clase con interfaces gráficas. Y vamos a terminar todo esto con un modelo vista controlador, pero con un proyecto con base de datos. Eso es lo que me interesa. Esta es la cuarta clase, nos quedan 6 por delante, pero además vamos a alcanzar a ver, yo demás, sí, con un ejercicio, cosa que queden, pero peritos en Java. Esa es la idea. Pero además está decir que esto no vale de nada, sí que es lo básico para esto. Chiquillos, chiquillas, Practicar. practicar, tienen que practicar, chiquillos. ¿Ah? Tienen que practicar exactamente, si no practican. Tienen que practicar, sí, obvio, un lenguaje si no lo practican se olvida. En serio, y no es broma, no es broma. Tienen que practicar. Ya, chiquillos, voy a detener la grabación. Espero que les haya gustado la clase de hoy día.